Primera a los Corintios, capítulo 16. Para los que llevan notas, estamos en el capítulo 16 y este es el mensaje número 16 de la serie. Y al llegar al final de estos estudios, que lamentablemente por diversas razones se extendió durante varios meses, hay dos cosas que yo quisiera traer a vuestras mentes a modo de introducción. La primera es recordarles que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, y precisamente porque toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y eso incluye el capítulo 16 de Primera a los Corintios. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque al leer un capítulo como este, yo no sé cuántos de ustedes en la tarde de hoy, para familiarizarse con el pasaje, leyeron el capítulo 16 de Primera a los Corintios, pero rápidamente uno puede llegar a la conclusión de que se trata de un conjunto de directrices, exhortaciones, recomendaciones desconectadas entre sí y de las cuales no podemos extraer muchas enseñanzas que sean relevantes para nosotros en el día de hoy. Si tú viniste a la iglesia pensando así, yo espero que al final de este servicio te hayas dado cuenta de que estabas muy equivocado. La segunda cosa que yo quiero traer a vuestras mentes esta noche, antes de pasar a estudiar directamente nuestro texto, es la condición espiritual y doctrinal en que se encontraba esta iglesia a la que Pablo envió esta carta. Y yo quisiera que por un momento tú te imaginaras que tú eres el apóstol Pablo. Imagínate por un momento que tú eres el apóstol Pablo. En uno de tus viajes misioneros llegas a la ciudad de Corinto. Te pasas año y medio predicando la palabra allí con mucha dificultad, y como producto, como fruto de tu esfuerzo, el Señor levanta una iglesia allí en medio de una sociedad sumamente corrupta, sumamente dañada. Pero unos meses después de tu partida comienzan a llegarte noticias inquietantes del estado espiritual de esta iglesia. Parece que las cosas no están caminando bien, hasta que finalmente recibes una carta escrita por estos mismos hermanos en la que te plantean una serie de interrogantes que, en vez de tranquilizar tu corazón, te hacen ver claramente la enorme confusión que estos creyentes tienen. Y para colmo de males, y esta para algunos es la parte que más duele, para colmo de males, también te enteras que hay un grupo en la iglesia que no te ve con buenos ojos, porque han comenzado a exaltar a otros predicadores, a los cuales consideran más capaces y más atractivos que tú. Ahora viene mi pregunta. Honestamente, mi hermano, mi hermana, si tú tuvieras que escribirle una carta a estos hermanos, ¿qué tipo de cosas les dirías? ¿O cuál sería el tono general de tus palabras? Imagínate a ti mismo escribiendo esta carta que nosotros hemos estado estudiando hace ya varios meses, y que tienes que tratar el problema de sus divisiones internas, el problema de la falta de disciplina eclesiástica, aún en situaciones tan graves como el caso de ese hombre incestuoso del que se habla en el capítulo 5, de hermanos que estaban demandando a otros hermanos en los tribunales civiles. Has tenido que advertirles fuertemente contra la inmoralidad sexual, corregir nociones equivocadas sobre el matrimonio y la soltería, sobre el buen uso de la libertad cristiana, sobre la idolatría, sobre el comportamiento en el culto, sobre el uso de los dones espirituales y finalmente sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Y ahora estás a punto de concluir la carta. ¿Cuáles serían tus palabras finales?
Pero pensando en esto, yo sospecho que si alguno de nosotros hubiera escrito primera a los Corintios, hubiera terminado la carta con estas palabras: francamente, mis hermanos, yo no creo que valga la pena seguir perdiendo el tiempo tratando de enderezar una iglesia que está tan torcida. Mi exhortación a los cristianos fieles que todavía permanecen allí es que se busquen otra iglesia donde puedan servir al Señor con una limpia conciencia. Y si no la encuentran, que traten de levantar una nueva que no tenga tantas mañas y dificultades. Si así deciden hacerlo, cuenten con mi apoyo incondicional. Pero si a pesar de todo deciden quedarse allí, por favor no vuelvan a escribirme, porque yo tengo muchas cosas que hacer y no puedo estar dedicando mi atención a un grupo de gente que probablemente no le hagan caso a mis consejos. Yo creo que esa sería la conclusión de algunos de primera a los Corintios. Pero eso no fue lo que Pablo escribió al final de esta carta, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo y en una forma sumamente tierna, sumamente amorosa, Pablo concluye trayendo un conjunto de exhortaciones, directrices, recomendaciones que de una forma u otra remachan aquellas cosas que él ha venido corrigiendo a lo largo de la epístola. Y cuando yo pensaba en esto y consideraba este capítulo a la luz de toda la carta, ¿saben cuál fue la lección que el Señor me enseñó? A mí particularmente, y espero que de una forma u otra pueda traspasártelo a ti. El Señor me enseñó que nosotros debemos ministrar con esperanza. Nosotros debemos ministrar con esperanza. Queridos hermanos, mientras Cristo continúe enviándole su palabra a una iglesia, hay esperanza de restauración, hay esperanza de avivamiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo mismo podemos decir de cualquier creyente individual. El hecho de que el apóstol Pablo haya sido movido, haya sido inspirado por el Espíritu de Dios a escribir esta carta a una iglesia como la de Corinto, mis hermanos, era una muestra inequívoca de que Cristo no había abandonado a esa iglesia. A esa iglesia. Ahora recuerda que la iglesia no es un conjunto amorfo de personas, no es una turba, no es una masa de gente. La iglesia está compuesta por individuos concretos que tienen nombre y apellido. La iglesia en general es lo que el conjunto de sus miembros es. Porque a veces uno habla de la iglesia como si la iglesia fuera una cosa abstracta. Yo sé que yo he puesto este ejemplo muchas veces, por favor, súfranlo una vez más. No les prometo que nunca más vuelva a mencionarlo. Pero es como el individuo que está sentado en un parque y de repente se le sienta una persona al lado que él no conoce, comienzan a hablar y cuando pasa una mujer cerca de ellos y este hombre le dice a este otro: óyeme, tú ves esa mujer que está allí, esa mujer me da tanta pena. Es una mujer que tiene un matrimonio desgraciado, es una mujer desdichada, es un matrimonio infeliz. Y el otro le pregunta: ¿y tú cómo lo sabes? Bueno, porque ella es mi esposa. Bueno, si ella es tu esposa, no digas que ella tiene un matrimonio infeliz, que ella tiene un matrimonio desdichado, porque tú eres parte del problema y tú eres parte de la solución. Y mis hermanos, a veces nosotros nos desconectamos de la iglesia y hablamos de la iglesia como si la iglesia fuera otra cosa aparte de mí. Y lo que yo quiero poner en tu mente y en tu corazón es que la iglesia está formada de gente concreta. De manera que una iglesia solo puede ser restaurada, una iglesia solo puede ser avivada si los miembros individuales que las componen son restaurados y avivados. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es la condición espiritual en que tú te encuentras en este momento. Pero si tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, leída, cantada, predicada, hay esperanza para ti. Yo quiero dejar esa idea en tu mente y en tu corazón. Si tú estás aquí en esta tarde y estás escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ha traído a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, Cristo no te ha abandonado. Cristo no te ha abandonado.
Ahora es necesario que prestemos atención a las cosas que Pablo tiene que decir a esta iglesia en decadencia, a esta iglesia con problemas, porque hay principios y enseñanzas en este capítulo que son pertinentes para cualquier iglesia, para cualquier creyente, en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier condición espiritual. Nosotros podemos dividir este capítulo en 4 porciones. La primera tiene que ver con una ofrenda que Pablo estaba recogiendo para los creyentes pobres en Jerusalén, versículos 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Noten, mis hermanos, que Pablo no está hablando aquí de nuestras ofrendas regulares. Pablo no está hablando aquí de esa porción de nuestros ingresos que nosotros traemos como ofrenda delante del Señor. Él está hablando aquí de una ofrenda especial, una ofrenda que él venía recogiendo en las iglesias para los hermanos en Jerusalén. Y tal parece que Pablo les había mencionado esta ofrenda a los corintios anteriormente y que ellos habían preguntado algunas cosas al respecto. Recuerden que dijimos en un mensaje anterior que los corintios habían enviado una carta previa en la que planteaban una serie de interrogantes que Pablo responde en esta epístola. Y tal parece que algunas de estas interrogantes tenían que ver con esta ofrenda. Por eso Pablo comienza diciendo, en cuanto a la ofrenda, o sea, es como un tema que ya ellos conocían, un tema del cual ellos habían hablado. En cuanto al asunto de esa ofrenda, tengo algunas cosas que decirles. Y las instrucciones que Pablo da a los corintios son las mismas que él ha venido dando en otras iglesias. Ahora, lo que me llama la atención es que estas directrices que parecen tratar un asunto tan puntual, ¿verdad? Algo que no parece tener nada que ver con nosotros. Lo que me llama la atención es que estas directrices que Pablo da a la iglesia son como una especie de ventana a través de la cual nosotros podemos mirar cómo era la vida de la iglesia en sus primeros años. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es el sentido de unidad que los apóstoles trataron de imprimir en las iglesias locales. Y en muchos casos pasando por alto completamente las barreras raciales. Pablo está recogiendo una ofrenda en iglesias compuestas mayormente por gentiles. Y si hay personas que nos visitan aquí, la palabra gentil se usa en la escritura para hablar de aquellos que no eran judíos. Y Pablo está recogiendo una ofrenda en iglesias que estaban compuestas mayormente por creyentes gentiles para favorecer a los creyentes pobres de una iglesia en Jerusalén compuesta casi completamente por creyentes judíos. Pero en el Señor Jesucristo las barreras raciales fueron destruidas. Nosotros somos un cuerpo en el Señor. Y hermanos, nosotros tenemos en ese sentido que tener una visión más amplia del reino de Dios, una visión que vaya más allá de las 4 paredes de esta iglesia local. Nosotros somos una iglesia que está conectada con muchas iglesias alrededor del mundo y todas ellas conforman la iglesia universal del Señor. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Que cuando algo le ocurre a un creyente en otro lugar que tú no conoces, eso tiene que ver contigo porque es tu hermano. Es tu hermano el que está pasando por esa dificultad. Por otra parte, Pablo menciona explícitamente que esta ofrenda debía ser puesta aparte cada primer día de la semana, es decir, los domingos. Y aunque debemos tener cuidado de no sacar más información de la cuenta de un texto tan breve, no podemos desconectar lo que Pablo dice aquí del resto de la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al primer día de la semana. En primer lugar, mis hermanos, no olviden que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, completando de ese modo su obra redentora y dando inicio a una nueva creación. Esa es la razón por la que nosotros nos congregamos el domingo en la iglesia.
Por otra parte, las primeras apariciones de Cristo como el Cristo resucitado ocurrieron precisamente el domingo, no el sábado, no el lunes, el domingo. Luego de haber aparecido a María Magdalena esa misma mañana de la resurrección y a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús, el Señor se presentó esa noche en el lugar donde todos los discípulos se encontraban reunidos. Dicen en Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Y todos sabemos que Tomás no estaba presente en esa reunión. ¿Ven el problema cuando uno falta a la iglesia? Jesús estaba allí, pero Tomás no estaba allí y se lo perdió. Se lo perdió. No te olvides, mi amado hermano, que cada vez que nosotros nos congregamos como iglesia, Jesús viene en medio nuestro. Y si tú no vienes, te lo perdiste. Porque Jesús no aparece en la grabación. Jesús no aparece en Gracia TV. Jesús se hace presente aquí, en este lugar cuando estamos reunidos como iglesia. Tomás se perdió la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Que se le apareció otra vez. Cristo es tan condescendiente. ¿Y saben cuándo se apareció el Señor? Él esperó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y se apareció de nuevo el otro domingo. Juan 20, versículo 26 al 29. De manera que el Señor resucitó el primer día de la semana. El Señor apareció a los discípulos por primera vez el domingo. Esperó toda una semana para volver a congregarse con ellos en ese día. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo descendió por primera vez para conformar la iglesia de Cristo. ¿Saben cuándo? El domingo. Porque fue en el día de Pentecostés. Dice en Hechos capítulo 2. Y Pentecostés siempre caía en domingo. Dice en Levítico capítulo 25, versículo 15 al 16, que la fiesta de Pentecostés se celebraba el primer día de la semana, después de 7 semanas posterior al último reposo de la Pascua. Si ustedes cuentan 7 por 7 por 7 por 7 por 7, son 49, ¿verdad? 7 por 7, 49, a menos que las matemáticas hayan cambiado. El 50º día siempre caía en domingo, invariablemente. Así que en ese día que se ofrecía al Señor los primeros frutos de la cosecha, fue el día que Dios escogió para que la iglesia de Cristo cosechara los primeros frutos de la salvación a través de la predicación del Evangelio. Y finalmente nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva solía congregarse el domingo, como en Hechos capítulo 20, versículo 7. Así que cuando Pablo dice aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Esa era la directriz que Pablo daba en todas las iglesias. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y es difícil no ver aquí al apóstol Pablo pensando en una iglesia donde los creyentes se reúnen cada primer día de la semana. Ahora, volviendo a la recolección de las ofrendas en 1 Corintios 16, vemos también que Pablo esperaba que todos participaran de ella, cada cual según su posibilidad. Pablo está recogiendo una ofrenda, no lo olviden, esta no es la ofrenda regular. Pablo está pidiendo un dinero extra para los santos en Jerusalén. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno de vosotros. Y no olviden, mis hermanos, que esta no era una iglesia de ricos. Pablo tiene que decirles en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, vosotros no sois muchos nobles, no sois muchos poderosos. Esta era una iglesia compuesta en gran medida por personas pobres. ¿Y qué les dice Pablo? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo que cada uno puede dar. Algunos podrán dar 100,000 pesos, otro va a dar 5 centavos. Pero Dios no está con una calculadora diciendo: voy a bendecir más a este que dio 100,000 y no voy a bendecir tanto a este porque solo dio 5 centavos. Dios conoce el corazón, Dios sabe lo que cada cual está haciendo, Dios conoce el esfuerzo de cada uno que da. Pero Pablo está esperando que todos los hermanos de la iglesia participen de esto, de la misma manera que Pablo espera, y la Biblia también, que todos los cristianos ofrenden regularmente de sus ingresos. Y ¿saben qué, mis hermanos? La ofrenda que nosotros damos para el Señor, para la obra, no es algo que Dios necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nuestro dinero, somos nosotros los que necesitamos ofrendar.
Yo le decía el miércoles a los hermanos en el culto de oración el hecho de cómo Dios nos ayuda a lidiar con el materialismo dando. Si hay algo que realmente asesta un golpe mortal al materialismo es dar. Me llamó la atención el texto que Lester leyó al principio del culto. No sé si a ustedes les llamó la atención. Alaben a Dios en la presencia de los dioses. Bueno, ¿cuáles son los dioses que hay aquí? Nosotros estamos alabando a Dios en la presencia de los dioses. ¿De cuáles dioses? Aquí no hay un altar a Moloch, no hay un altar a Astoret. ¿Delante de qué dioses estamos alabando a Dios? ¿Saben algo, mis amados hermanos? Cada vez que nosotros venimos a la iglesia a adorar, nosotros estamos haciendo una declaración de guerra. Nosotros estábamos cantando hace un momento que Dios es grande. Cada vez que nosotros cantamos cuán grande es Él, estamos diciendo Dios es más grande que el dinero, Dios es más grande que el sexo, Dios es más grande que la entretención, Dios es más grande que los amigos. Nosotros estamos proclamando en la presencia de todos esos dioses que el mundo adora y que muchas veces son un problema para nosotros también, que nuestro Dios es grande, que solo Él es digno de ser alabado, que solo en Él nuestras almas encuentran satisfacción. Y estamos haciendo eso en la presencia de todos los dioses de este mundo. El miércoles compartía con los hermanos en el culto de oración algo que me sucedió en el viaje. Yo estoy entrando en un lugar, había un desnivel y de repente el iPad se me cayó de las manos de canto. Y cuando yo abrí el iPad y vi esta pantalla todo craqueada, a mí se me fue el corazón al piso. Y yo le decía a Gloria, ¿sabes qué? Estoy profundamente triste. Ella me dijo, no tienes que decírmelo, se te nota. Mi cara era evidente que estaba triste. Y le dije, pero mi tristeza es doble. Yo estoy triste porque se me rompió el iPad, definitivamente. Yo uso mucho ese instrumento, lo uso mucho. Pero yo estoy triste por lo profundamente triste que estoy. Porque esta tristeza está revelando mi idolatría. Yo soy un idólatra. Yo soy un idólatra. Yo estoy idolatrando este aparato. Y eso fue bueno para mi alma, créame. Fue bueno para mi alma tener que reflexionar en eso. Pero para no dejarles la historia inconclusa, gracias al Señor, después yo llamé a Apple. Increíblemente, hermanos, o providencialmente me dijeron, bueno, increíble, a usted le quedan 7 días de garantía. Y pude resolver el problema y venir con mi iPad nuevo de Estados Unidos. Pero hermanos, la única manera en que nosotros podemos luchar eficazmente contra la idolatría del corazón que tú y yo tenemos, por alguna razón Juan termina su carta en 1 de Juan capítulo 5 versículo 21 diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos, y se lo está diciendo a cristianos. La manera más efectiva que nosotros podemos usar para librar una batalla a muerte contra el ídolo del materialismo es dando. Dando, nosotros tenemos que dar. Todos nosotros, ricos y pobres, tenemos una lucha contra el materialismo. Ahora, Pablo no solo estaba haciendo una colecta en diversas iglesias para aliviar la pobreza de estos hermanos en Jerusalén, sino que Pablo también había trazado una estrategia para hacerles llegar esta ofrenda. Y dice en el versículo 3, cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Tal parece que Pablo estaba configurando una comitiva integrada por hermanos de varias iglesias que habrían de llevar este donativo. Y a la comitiva él esperaba sumarse si las condiciones eran propicias. Él dice en el versículo 4, si fuere propio que yo también vaya. Y no sabemos exactamente en qué estipulaba el que fuera propio o no que Pablo fuera a Jerusalén. Pero algunos piensan que tal vez Pablo sabía que cuando llegara a Jerusalén iba a tener problemas, como de hecho sucedió más adelante. Y Pablo está pensando si debo ir o no debo ir. Ahora, eso nos lleva de la mano a la próxima sección de este capítulo, en el que Pablo desglosa más ampliamente sus planes. Ya él ha hablado, yo tengo planes de ir
a Jerusalén, llevar esta ofrenda si el Señor me lo permite, pero ahora él aprovecha para hablarle más ampliamente de cuáles eran sus planes y de paso también les habla de Timoteo y de Apolos. Dice en el versículo 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No olviden, hermanos, esta es la iglesia que le había dado a Pablo tanta agua de beber. Otra vez, yo creo que algunos hubieran escrito algo como esto: si ustedes me ruegan que yo vaya, porque ahora yo no sé si ustedes quieren que yo vaya, para que los hermanos le escriban una carta y digan: ay sí, Pablo, ven. No, Pablo no estaba esperando eso, porque Pablo había aprendido a amar, aunque amando más, él se ha amado menos. Pablo amaba a esta iglesia, a pesar de la manera como esta iglesia lo estaba tratando a él. Y ahora Pablo les dice: a pesar de todos esos problemas, yo deseo pasar un tiempo con ustedes. Yo no quiero verlos simplemente de pasada. Yo no sé ustedes, hermanos, pero esto es una tremenda lección para todos nosotros. Porque nosotros solemos alejarnos de todo el que nos da problemas. ¿No es así? Buenas verjas hacen buenos vecinos. De hecho, mucha gente se convierten en fugitivos de iglesia precisamente por esa razón. Tienen un problema en esta iglesia, se van. Tienen un problema en aquella iglesia, se van. Tienen otro problema en aquella iglesia, se van también. Son fugitivos. Pablo no era así. Pablo no era así. Pablo sabía que estos hermanos lo necesitaban. Ahora, Pablo sabía también que el hecho de visitarlos dependía enteramente de la voluntad soberana de Dios. Por eso dice en el versículo 7: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Y Pablo no hablaba por hablar. Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto. Cuando Pablo dice aquí si el Señor lo permite, él estaba realmente descansando en la voluntad soberana del Señor. ¿Y saben qué sucedió, mis hermanos? Que Pablo tuvo que posponer esa visita. Y algunos miembros de la iglesia en Corinto volvieron a arremeter contra Pablo, acusándolo de que él era una veleta. Noten 2 Corintios capítulo 1 versículo 15. Dice Pablo: con esta confianza, esta es la segunda carta, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ese era el plan original. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne. Oigan lo que estos hermanos estaban pensando. Pablo es un carnal. Pablo dice una cosa hoy, hace otra cosa mañana. Y Pablo dice: ¿ustedes creen que yo soy así? Para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Pablo no era una veleta. Él tenía razones de por qué tuvo que posponer su viaje. Y hermanos, esto nos enseña algo. A veces nosotros vemos a los líderes de la iglesia tomar ciertas decisiones y traen un planteamiento a la iglesia, y por diversas razones el planteamiento se cae. Nosotros podemos hacer planes, pero nosotros no somos Dios. Yo puedo hacer planes en un papel y decir: nosotros queremos hacer esto, esto y aquello con la iglesia, y de repente comienzan a pasar una serie de cosas que se meten en el camino y no podemos hacer lo que pensábamos hacer. ¿Y saben lo que hacen algunos miembros de la iglesia? Sin tener ninguna información, comienzan inmediatamente a criticar a los líderes. Son una veleta. Siempre están haciendo planes que nunca cumplen. Eso fue lo que los corintios le hicieron a Pablo. Miren, hermanos, nosotros debemos hacer planes, pero debemos siempre estar abiertos a que Dios tenga una agenda diferente. Y eso no solamente va para los líderes, eso va para todos. Nosotros debemos hacer planes, no debemos vivir a lo loco. Pero siempre debemos recordar que existe la posibilidad de que Dios tenga otra agenda.
Y así era como Pablo funcionaba. Noten el versículo 5 otra vez del capítulo 16 de 1 Corintios. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo tenía un plan. Y me quedaré con ustedes por un tiempo. Podrá ser que me quede con ustedes por un tiempo. Y luego en el versículo 8, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo hacía planes. Pablo no estaba esperando constantemente señales del cielo. De hecho, hermanos, ese es uno de los temas más complicados para muchos cristianos en el día de hoy. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y muchos cristianos están paralizados esperando que Dios de alguna manera le muestre como una especie de señal del cielo. Me caí, resbalé con un guineo, la cabeza me dio con un mapa y en la cabeza me quedó en la India. Dios me quiere llevar de misionero a la India. No, Dios no obra así. Dios no obra así, hermano. Nosotros tenemos que usar la cabeza, tenemos que pensar, tenemos que considerar, tenemos que planificar, sumar y restar. Y después que hacemos todo eso, ¿saben lo que debemos hacer? Actuar. Nosotros quisiéramos en cada cosa que hacemos que Dios nos traiga un plano y nos diga: mire, quiero que tú vayas aquí y que hagas esto aquí y que luego entonces vayas allí. Si tú estás esperando ese tipo de dirección de parte del Señor, mi amado hermano, créeme, tú no vas a hacer nada para Cristo. No, nosotros tenemos que planificar, tenemos que actuar y esperar en el Señor. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Pablo planificó su segundo viaje misionero, y no olviden que Pablo era un hombre que recibía revelaciones directas del Señor Jesús. Y Pablo planifica su viaje misionero y se va para Bitinia. Y estando en Bitinia, el Espíritu Santo le dijo: Pablo, no es aquí. Y Pablo seguramente comenzó a pensar: ¿a dónde voy ahora? Me voy para Misias. Pablo se va para Misias, y cuando llega a Misias, el Espíritu Santo ya en la ciudad le dice: Pablo, tampoco es aquí. Y luego Pablo se mueve hacia Troas. Y si ustedes buscan un mapa se van a dar cuenta de algo. Ya Pablo está aquí, lo que hay es el mar Mediterráneo. Ya no hay nada, ya no hay otro sitio para donde ir. Y seguramente que Pablo no lo quería, Dios no quería a Pablo de pescador. Allí se le aparece un varón macedonio y le dice: pasa y ayúdanos. Pasa y ayúdanos. ¿Saben lo que eso nos enseña, mis hermanos? Que nosotros tenemos que actuar, y es actuando que Dios nos revelará su voluntad. Muévete, mi hermano. Planifica y actúa. Y en medio de la actuación Dios te va a guiar, pero planifica y actúa. Hay un libro fantástico sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Me encanta el título. Se llama, no sé cómo traducirlo en español, pero es Just Do Something. Haz algo. Haz algo. Me quiero casar. Soy soltero, me quiero casar. ¿Cuál es la elegida, Señor? Bueno, comienza a buscarla. Porque créeme, ella no va a llegar a tu puerta diciéndome: aquí estoy yo. Yo soy la que el Señor te eligió. Haz algo, muévete, actúa. Y Dios te va a guiar en el camino. Ahora, Pablo también estaba preocupado por la manera como los corintios habrían de recibir a Timoteo. Dice en el versículo 10: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Aquellos que han leído el Nuevo Testamento saben que Pablo y Timoteo eran muy diferentes. Y si algunos miembros de la iglesia en Corinto estaban menospreciando a Pablo, imagínense ¿cómo iban a tratar a Timoteo? Un hombre joven, un hombre tímido, un hombre enfermizo. ¿Cómo ustedes creen que los corintios iban a tratar a Timoteo? Pero Pablo les hace ver, estos hermanos, que independientemente de su carácter, de su temperamento, Timoteo hacía la obra del Señor lo mismo que Pablo. Dice Pablo: él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Mis hermanos queridos, cuidado con evaluar a los siervos de Dios conforme a los patrones del mundo.
Vemos a un individuo como el apóstol Pablo, un individuo arrojado, un individuo sin miedo, con convicciones, con un intelecto brillante, y decimos, he ahí claramente el ungido del Señor. Vemos a Timoteo, un individuo más bien apocado, tímido, temeroso, joven, y decimos, no sé, no estoy seguro. Pero resulta que ese joven, tímido, temeroso, enfermizo, fue uno de los colaboradores más importantes del equipo misionero de Pablo. Cuidado, hermanos, pues nos puede pasar como a Samuel. Samuel va a ungir a David, al rey escogido por Dios, y desde que llegó Eliab y Samuel vio a este hombre tan grande, tan fuerte, dice aquí, indudablemente este es el ungido del Señor. Y Dios tuvo que decirle, Samuel, no mires lo que el hombre mira, porque Jehová mira lo que está en el corazón. Es obvio que Timoteo no poseía el tipo de personalidad que las personas del mundo exaltan y valoran. Pero ¿saben lo que Pablo dice de Timoteo en Filipenses? Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo como él. Ninguno de sus colaboradores eran como Timoteo. Y por otra parte estaba Apolos. Apolos era todo lo contrario. Apolos era un individuo sumamente capaz, un predicador poderoso, al que los corintios apreciaban en gran manera. No olviden que una de las facciones que había en Corinto eran los de Apolos. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero resulta que los corintios estaban esperando a Apolos con mucha expectativa. Y Apolos no tenía planes de visitar la ciudad en el futuro cercano. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho les rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y yo me pregunto, ¿y por qué sería que Apolos no quería visitar Corinto? Bueno, lo que voy a decir es una mera especulación, pero yo sospecho que Apolos no quería ir a ellos para alentar a esos hermanos que habrían hecho de él una especie de celebridad eclesiástica. Probablemente Apolo quería que ese fan se disolviera. Entonces, después que el fan club no estuviera, entonces visitar la iglesia. De manera que el que estaba dispuesto a ir, Timoteo, no era el que ellos apreciaban. Y el que ellos apreciaban no estaba dispuesto a ir. Así funcionan las cosas muchas veces en el reino de Dios. Definitivamente, hermanos, Dios tiene una gran variedad de hombres trabajando en su obra. Una gran variedad. Y nosotros tenemos que aprender a apreciar los dones que Él nos da. Tenemos que aprender a apreciar los dones que Él nos da. Y eso es muy pertinente en este momento de la vida de nuestra iglesia, en que estamos embarcados en la elección de nuevos líderes. Si Dios no los ha dado, no los ha dado. Pero si Dios los ha dado, tenemos que mirar a los que Dios está mirando. ¿Cómo? Usando los principios de evaluación revelados en su palabra, y no conforme a los estándares del mundo, ni conforme a nuestras preferencias personales. Esta iglesia en Corinto, que se había dividido en torno a ciertos líderes humanos, necesitaba recordar eso. Por eso le decía al principio que esto que parece una simple información de Pablo, hay una agenda detrás. Pablo sigue tratando con estos corintios. No todos los líderes de la iglesia tendrán los mismos dones, no todos tendrán las mismas capacidades, no todos tendrán, mis hermanos, la misma personalidad. Pero Dios está obrando en su iglesia y dirigiendo su iglesia por medio de todos ellos. Y la iglesia debe aprender a apreciarlos como dones de Dios. Cada uno conforme a lo que Dios le ha dado. Pero Pablo no ha terminado aún de lidiar con los problemas de Corinto. De ahí las exhortaciones que encontramos en los versículos 13 al 18. Versículo 13, velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Como yo no tengo el tiempo para desglosar uno por uno los 5 imperativos que aparecen en estos 2 versículos, yo quisiera concentrarme en esta tarde en el tercero de la lista. Yo sé que las hermanas de la iglesia a partir de hoy me van a amar más. El tercer imperativo de la lista es: portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Este es un mandamiento obviamente dirigido de manera peculiar a los hombres de la iglesia en Corinto. ¿Y cuál es la exhortación? A que se comporten como hombres, a que actúen como hombres, a que desarrollen continuamente aquella virtud distintiva que hace al hombre ser hombre. Hay algunas cosas en la Biblia que son para hombres y mujeres. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es para todos, hombres y mujeres. Pero Pablo se está refiriendo a algo aquí muy particular y dice: hombres de la iglesia en Corinto, actúen como hombres. Y eso de inmediato levanta algunos cuestionamientos. ¿Existe alguna característica que identifique al hombre como hombre? ¿Hay algún rasgo, alguna virtud que distinga la masculinidad de la femineidad? ¿Ha revelado Dios en su palabra lo que nosotros podríamos llamar un perfil masculino cristiano? Yo creo que sí. Déjenme darles algunas pistas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, un texto que nosotros vimos hace unas semanas atrás, Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, yo dejé lo que era de niño. Pablo está contrastando aquí la niñería con la hombría. Un hombre no está supuesto a actuar como un niño, y por lo tanto él debe actuar como un hombre es exactamente lo opuesto a actuar como un niño en ciertas situaciones y circunstancias. El hombre debería poseer una experiencia tal y una fortaleza de carácter que le permita enfrentar los problemas de la vida en una forma muy diferente a como lo haría un niño de 10 años. Sus decisiones deben ser distintas, sus reacciones deben ser distintas. O pensemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pedro nos dice allí que la mujer debe ser tratada con delicadeza. ¿Por qué? Porque ella es el vaso más frágil. ¿Y qué implica eso? Bueno, lógicamente que el hombre es el vaso más fuerte. De manera que cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 que los hombres de la iglesia en Corinto debían portarse varonilmente, Pablo estaba llamando a los hombres de esta iglesia a cultivar ese rasgo distintivo de la verdadera hombría. El comentarista Lenski define estas palabras como un mandato a mantenerse en todo momento y en toda situación actuando como hombres, en todas las posiciones que ocupen, en todos los roles que desempeñen, en los deberes que lleven a cabo. Muéstrense como hombres constantemente. Esa es la idea del texto. Pastor, ¿pero qué significa eso en la práctica? ¿Qué yo tengo que hacer para actuar como un hombre? Bueno, tomando muchos textos de las Escrituras que yo no puedo ahora desglosar aquí, esto significa básicamente mostrar valor, coraje y fortaleza. Valor, coraje y fortaleza. Como alguien ha dicho, esta palabra habla de esa firmeza y poder del alma que hace que el hombre enfrente su porción en la vida con eficiencia, con habilidad, con efectividad y sobre todas las cosas con perseverancia. ¿Saben lo que significa actuar como un hombre?
Actuar como un hombre es hacer lo que yo tengo que hacer por la convicción de que Dios me está pidiendo que lo haga, aunque el mundo se reviente. Eso es actuar como hombre. Es actuar con coraje, es actuar con firmeza, es actuar con valentía, pero sobre todas las cosas es actuar con perseverancia. Esa idea es reafirmada por los imperativos que aparecen en 1 Corintios 16:13. Dice: velad, estad firmes en la fe. Ahí es que dice: portaos varonilmente y esforzaos. Y esa palabra significa literalmente sed fuertes. Es lo opuesto a ser débil, indeciso, vacilante. Ustedes han visto ese tipo de personas que no sabe lo que va a hacer con su vida, que vive tomando 50,000 decisiones diferentes, comienza 1000 cosas y no acaba ninguna. Eso es exactamente lo opuesto a la hombría. Esta palabra nos habla de la capacidad de soportar la adversidad, de soportar la presión, mientras cumplimos con fidelidad nuestros deberes. Envuelve la capacidad de soportar la oposición, de sobrellevar pruebas sin lamentarse ni quejarse. Juan Calvino describe esta cualidad como fortaleza varonil. Y otro comentarista escribió lo siguiente: no se porten como niños, es lo que Pablo está diciendo aquí, que a la mínima opresión se asustan y tambalean, sino como hombres con coraje y fortaleza espiritual. Es un llamado al hombre a enfrentar con valor su rutina diaria, sus deberes, sus distintas responsabilidades en el mundo, en el hogar, en la iglesia. Ahora, lo que llama mi atención es que Pablo dice eso en el contexto de sus exhortaciones a la iglesia de Corinto. Mis hermanos, ¿cuál es la implicación de que ese texto esté ahí? Recuerden que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Por qué Pablo al final de su carta a los Corintios les dice a los hombres de la iglesia: pórtense como hombres? ¿Por qué? Bueno, muy probablemente porque una de las cosas que esta iglesia necesitaba con urgencia era que sus hombres asumieran el liderazgo bíblico que Dios había puesto sobre sus hombros. Esta iglesia necesitaba que sus hombres actuaran como hombres. Mis hermanos, si hay algo que la iglesia de Cristo necesita, es que sus mujeres se comporten como mujeres y sus hombres se comporten como hombres. No como machos, como hombres. Y me llama muchísimo la atención cómo Pablo sigue hablando en este pasaje. Dice: portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Inmediatamente después de haber dicho a los hombres de la iglesia: pórtense como hombres, Pablo dice: y no olviden que todas vuestras cosas deben ser hechas con amor. Y no solamente eso, se me está yendo el sonido, no sé por qué. No solamente eso, Pablo sigue diciendo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Qué bueno, ¿verdad? Que en una iglesia un hombre como Pablo puede enviar una carta y decir: miren esa familia que ayudan y trabajan en la iglesia. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Qué implica esto? Bueno, eso implica, hermanos, que estos hombres debían hacer todas las cosas en amor, que estos hombres debían someterse a los que estaban en autoridad, lo que quiere decir que ser hombre no es lo mismo que ser un guerrillero. O sea, hay personas que creen que ser hombres es ser un guerrillero, es pelear con todo el mundo. Yo no le aguanto cosas a nadie porque yo no soy, pues yo soy un hombre.
No, eso no es ser un hombre, eso es ser una persona sin dominio propio. Es ser un descontrolado. Es ser una persona dominada por la ira. Pablo quiere que estos hombres hagan todas las cosas con amor. Pablo espera que estos hombres se sometan a la autoridad, pero Pablo esperaba que los hombres masculinos de la iglesia en Corinto asumieran responsablemente el papel que Dios les había asignado. Pablo esperaba eso, que lo asumieran en la casa y que lo asumieran en la iglesia. Hombres que están haciendo en su iglesia lo que deben estar haciendo en su iglesia. Hombres que están presentes en sus cultos. Hombres que están presentes cada vez que se les necesita. Hombres que cuando se pide ayuda para algo hay que frenarlos porque ellos siempre están ahí para servir en su iglesia. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Ninguna iglesia puede funcionar a menos que tenga ese tipo de hombres. Es imposible. Finalmente, Pablo concluye esta carta enviando algunos saludos y palabras de despedida. Versículo 19: las iglesias de Asia os saludan. Esto me llama muchísimo la atención. Las iglesias de Asia estaban sinceramente preocupadas por lo que estaba sucediendo en Corinto. Y si usted no ha tomado un mapa, se va a dar cuenta que las iglesias de Asia están en Asia y Corinto está en Grecia. Son dos continentes diferentes. Pero los hermanos de la iglesia en Asia estaban preocupados por lo que estaba pasando en Corinto. Y cuando supieron que Pablo le iba a escribir una carta, le dice: por favor, saluda a los hermanos de nuestra parte. Esto es compañerismo cristiano. Versículo 19: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Busquen en el Nuevo Testamento con una concordancia Aquila y Priscila y se van a dar cuenta de algo. Donde quiera que esta pareja de esposos estaba, ellos tenían una iglesia en su casa. Y déjenme decirles algo, esto es incómodo. Cuando Gloria y yo comenzamos el ministerio en Puerto Plata, la iglesia estaba en nuestra casa. Y luego nos mudamos a Santiago y la iglesia estaba en nuestra casa. Así que yo sé lo que es tener la iglesia metida en la casa. Esto es incómodo, sobre todo para las mujeres. Pero Aquila y Priscila eran personas que sabían poner su casa al servicio del Señor. Serían en el equivalente de moderno de ese tipo de pareja que donde quiera que ellos están, abren un estudio bíblico en su casa, con todo lo que eso conlleva. Yo quiero que mi casa sea un lugar donde la palabra de Dios sea predicada. Eso eran Priscila y Aquila. Por otra parte, Pablo quiere que ellos manifiesten amor entre ellos. Os saludan todos los hermanos. Versículo 20: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esa era la costumbre de la época, saludarse con un beso. No en todas las partes del mundo la gente se saluda con esta misma muestra física de afecto, pero el punto es, hermanos, nosotros debemos saludarnos con amor. Somos parte de una familia. Por otra parte, en sus palabras finales, Pablo define incidentalmente lo que es un verdadero cristiano. Versículo 22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Saben lo que significa ser anatema? Es ser apartado para la destrucción de Dios. Esta palabra significa maldito de Dios. Así que evidentemente Pablo no puede estar pensando aquí en creyentes. Pablo sabía que en la iglesia de Corinto habían incrédulos que habían penetrado dentro de la membresía. Y Pablo les dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Qué forma de describir, ¿verdad?, a los cristianos. ¿Amamos nosotros al Señor? ¿Es Él nuestro todo, como cantábamos esta mañana? ¿Es Cristo importante para ti? Esta mañana, antes de venir para el culto, estaba leyendo una de las oraciones de Spurgeon. Spurgeon oraba de una manera tan increíble que hasta sus oraciones alguien las tomó en taquigrafía y luego fueron publicadas en un libro.
Y una de las cosas que Spurgeon le oraba al Señor era pidiéndole perdón, diciendo: Señor, cuando yo pienso en lo que Cristo hizo por mí, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, veo la dureza de mi corazón. Pero aún el hecho de que Spurgeon pudiera percibir la dureza de su corazón, en que él no amaba a Cristo como debía amarlo, era fruto de su amor por él. El que ama a Cristo verdaderamente le molesta no amarlo más. Y Pablo dice aquí: un verdadero cristiano ama a Cristo. El que no ama a Cristo terminará en el infierno. El Señor vuelve, dice Pablo, versículo 22. Y finalmente Pablo los encomienda a la gracia del Señor. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y reiterándole su amor: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Al concluir esta carta, yo quisiera reiterar, mis hermanos, lo que yo decía al principio. La iglesia no es un conjunto abstracto de personas. La iglesia está compuesta de individuos concretos. Tú eres una roca viva de esta iglesia. De manera que la iglesia en general es lo que el conjunto de sus miembros es. Eso es la iglesia, ni más ni menos. A la luz de esa realidad, quiero dejar dos cosas en tu mente. La primera es que todos nosotros, tú y yo, mi amado hermano, somos responsables de lo que IBSJ es en el presente y de lo que llegue a ser en el futuro. Eso no es una responsabilidad exclusiva de los pastores. Mi hermano amado, mi hermana amada, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Depende de ti y de mí lo que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo llegue a ser en el futuro y lo que sea en el presente. Déjame hacerte una pregunta. Si todos los miembros de esta iglesia fueran como tú, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los miembros de esta iglesia ofrendaran como tú, si todos los miembros de esta iglesia estuvieran los miércoles en el culto de oración como tú, si todos los miembros de esta iglesia asistieran regularmente a los cultos como tú, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos los miembros de esta iglesia evangelizaran como tú, si todos los miembros de esta iglesia amaran al Señor como tú, cantaran como tú, ¿cómo sería esta iglesia? Si todos fueran como tú. En estos días estaba yo tratando de pensar, ¿cómo sería Jesús si fuera miembro de una iglesia? Esta es la hora de corregir lo deficiente, hermanos. Lo segundo que quisiera dejar en vuestras mentes y corazones es que la gracia del Señor Jesús está disponible para nosotros, para llegar a ser la iglesia que Él quiere que seamos, para llegar a ser el creyente que Él quiere que seamos. Damos muchas gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo a lo largo de su historia. Para los que no lo saben, en agosto de este año vamos a cumplir 35 años como iglesia. 35 años. Ha llovido mucho. Desde aquel 13 de agosto del año 1978, cuando un grupo de 12 muchachos nos reunimos debajo de una mata de parra a comenzar esta iglesia. Ha llovido mucho. Han pasado muchas cosas. Queremos que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo continúe siendo fiel al Señor y abundando en la obra del Señor, como veíamos esta mañana. Entonces tú y yo tenemos que abundar en la obra del Señor. Tú y yo tenemos que poner nuestros dones en operación. Tú y yo tenemos que amar la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Si esta iglesia imperfecta es la esposa del Cordero, aquí está la familia con la que nosotros pasaremos la eternidad alabando al Señor por los siglos de los siglos. Glorias sean dadas a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.